Ok, shalom hermanos. Primeramente quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Hashem Yahushai. Doble honores a los apóstoles de la Gran Pedra Molino. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Okay, sobre el espíritu. Okay, quise sacar unas escrituras bien breves, entrando en el espíritu de la profecía. Okay, y como el espíritu del Señor y de nuestro Padre, man, cuando entra, causa sus hombres, sus profetas a profetizar. Parte de su espíritu es el profetizar. Okay, voy a empezar en Apocalipsis 19 y 10. Dice, y yo me eché a sus pies para adorarlo. Este es Juan el revelador, okay, en la isla de Patmos. Okay, se le apareció un ángel. Okay, y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Yahweh. Okay, dice, adora a Yahweh porque el testimonio de Yahweh es el espíritu de la profecía. Okay, y este es una de las señales, como sabemos quién tiene el espíritu del Señor, man. Primariamente, si un hombre no tiene su nombre, no puede tener su espíritu. Okay, y segundo, si no sacan profecías, man, si no te preparan de lo que va a venir, si no te dan esa advertencia, son profetas falsos, man. Y últimamente no tienen el espíritu de Yahushua. Porque aquí el ángel acabó de decir a Juan que el testimonio de Yahushua es el espíritu de la profecía. Porque Yahushua viene en el volumen del libro, man, y las palabras son escritas de él. Y en el libro se encuentra a profecías. Okay, entonces su espíritu, man, es parte del espíritu del Señor. Okay, es el profetizar. Okay, los profetas, los siervos de Yahweh, ellos son los profetas. Ellos son los que han regresado, man, para reprofetizar las palabras que escribieron en los tiempos antiguos. Okay, que a un tiempo, en cuanto el Señor derramó su espíritu en los profetas, man, no entendíamos las visiones. Solo el tiempo en ese tiempo solo era el tiempo para escribirlo. Okay, escribirlo en carta o en papel. Okay, ¿sabes qué? Deja ganar ese precepto en Habacuc. Okay, bien breve. Okay, aquí lo tengo. Habacuc 2 y 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y atalayaré para ver qué hablará en mí. Okay, entonces el parte del oficio de un profeta, okay, es guardar a la fortaleza, man. Como en los tiempos antiguos teníamos lo que decimos watchmen o la atalaya. Okay, básicamente trabajaban en shifts. Okay, que primariamente eran hombres de Isaacar, man, los que guardaban la atalaya, mirando para cuando saliera una amenaza de fuera de la fortaleza, para estar en guarda, man, para dar la advertencia, viendo la amenaza de una distancia. Igualmente en estos tiempos, man, nosotros somos la atalaya, man, espiritualmente, porque usando las profecías, man, conocemos lo que va a venir antes de que venga, man, sobre el espíritu de Yahweh, y damos la advertencia a nuestra gente, y los elegidos, man, se levantan, okay, y están preparados por lo que va a venir. Okay, entonces dice, y atalayaré para ver qué hablará en mí. ¿Qué hablará en mí? ¿Quién? Yahweh Shemashai. Porque nosotros somos la boca de Yahweh Shemashai. Entonces, poniéndonos por atalaya, mirando que las señales, las noticias, okay, artículos, videos, okay, las profecías, okay, guardando nuestra oficina. De esta manera, man, el Señor derrama su espíritu en nosotros para saber qué decir cuando salimos a las calles, man, y en situaciones en nuestras vidas. Y que tengo de responder a mi pregunta. Y Yahweh me respondió y dijo, escriba la visión
y declara. Entonces en estos tiempos, man, en guardando la atalaya, el Señor les guía, Él da visiones a sus profetas, y de ahí Él declara y dice, y él les dijo, y Yahweh le dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ok, entonces en cuanto el Señor le dio su visión, su profecía, ok, le mandó que escribiera su profecía en carta, porque aunque no la entendió, ok, no fue el tiempo en ese tiempo para entenderla. El Señor Yahweh le comandó que la escribiera en tabla, que hoy en tiempo lo tenemos en forma de libro, ok, para que en estos tiempos para que se saque el entendimiento correcto, ok, la interpretación de esa profecía, ok. Voy a entrar en esto en números para enseñar que no solo la profecía es el espíritu del Señor Yahushua, pero del Padre Yahweh, ok. Es en números 11 y 25. Ok, voy a nomás entrar al punto, porque cuando lees este capítulo, esto acontece después de que salimos del éxodo, de Egipto, después de que nos salvó Yahweh de mano de los egipcios, de esclavitud. Ok, y lo que pasa en este capítulo es que Moisés, gobernando Israel, le dice el Señor, apunta a 70 hombres ancianos que te ayuden, ok, porque la carga fue mucho para Moisés, sabiendo que nuestra gente son duros de service, el Señor le dijo que apuntara a 70 ancianos para ayudarle. Ok, vamos a entrar. Números 11:25. Entonces Yahweh descendió en la nave llamado Ovni y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, hablando de Moisés, y se lo puso en los 70 varones ancianos. Entonces Yahweh tomó parte del espíritu que él le dio a Moisés y se los dio a esos 70 ancianos, ¿ok? Y dice, y fue que reposando en ellos el espíritu, profetizaron y cesaron. Entonces en el momento que el Señor, Yahweh, tomó su espíritu y se los dio a estos 70 ancianos, en ese momento los ancianos empezaron a profetizar, enseñándote que parte del espíritu de Yahweh, es el profetizar, la importancia, dice, y había quedado en el campo 2 varones, el uno se llamaba Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposo el espíritu. Estos estaban entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y comenzaron a profetizar en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campo. Ok, entonces este mozo, este pequeño, viendo a estos dos que continuaron a profetizar, ok, continuamente, le fue y le dijo a Moisés. ¿Y qué le dijo a Moisés? Entonces respondió, Moisés, dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, de sus macebos, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Ok, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ok, entonces Josué le pidió a Moisés, impídelos, pero Moisés le dijo a Josué, ¿qué? ¿Tienes celos? ¿Tienes celos por mí? Más, que dice, más quien diese que todo el pueblo de Yahweh fuesen profetas, que Yahweh diese su espíritu sobre ellos. Entonces Moisés, él mismo le dijo a Josué, yo prefiero que todo nuestro pueblo sean profetas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él siendo un profeta, entiendes
un profeta entiende más la voluntad del Señor que cualquier otro israelita. Okay, como siempre sacan los apóstoles, man, específicamente, literalmente los profetas son más altos que los reyes en Israel. El rey es apuntado para gobernar y para ser rey y traer orden, pero el rey, él toma palabra de los profetas. Vemos con rey David y Samuel y varios ejemplos, man. El profeta es el que le da comandamiento del Señor al rey qué hacer, man, basado en las visiones. Okay. Y dice, y se recogió Moisés al campo y los ancianos de Israel. Okay, ese es el punto. Moisés él mismo dijo que prefiere que todo el pueblo de Israel sean profetas, enseñándote la gravedad y la importancia de la profecía, man. Que si el Señor te da eso, man, son dones espirituales, son regalos. Él directamente, man, te dio una porción de su espíritu, ¿ok? Directamente del Padre Yahweh, man. Y el testimonio de Yahushua es el espíritu de profecía, man, porque Yahushua es el Hijo del Padre, están de un acuerdo, ¿ok? Entonces, man, aunque tu porción sea más pequeña que otro hermano o lo que sea, man, si tú entiendes esta palabra, estas profecías, man, y si lo puedes ver que se están pasando estas profecías, man, el microchip, la ley marcial, la tercera guerra mundial, hey, man, tú tienes parte de ese espíritu, man. Entonces, haz todo lo que tendrás que hacer, todo lo que tienes que hacer para darle duro para Yahweh Hashem Yahushai, para asegurar tu salvación. Porque si no, y te sientas en esto, man, el Señor te va a destruir. Porque recibir parte de su espíritu, man, te sentaste en él en vez de usarlo. ¿Okay? Entonces, con eso, hermanos, espero que fueron edificados. Todo gloria y alabanza a Yahweh Hashem Yahushai. Shalom.